Él sigue siendo maravilloso. Antes de iniciar, quiero que hagamos una dinámica. Salude al hermano que está a la par. Amén. Dígale que Dios lo bendiga. Qué bueno verlo en la casa del Señor. Qué bello y qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Vamos a orar para ponerle en la mano del Señor esta palabra, este mensaje, y que sea Él en este día hablándonos a través de su palabra. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por habernos dado un nuevo día, Señor, que podemos estar en tu casa, Dios, un día más. Señor, qué privilegio, qué bendición poder estar aquí, Señor, reunidos, Señor, con nuestros hermanos, con nuestra familia, Señor, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, Señor. En esta mañana, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos por medio de tu palabra, Dios. Señor, ministranos, edifícanos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos en todo momento, Dios, y que sea esta palabra de gran bendición para tu pueblo en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén, amén, gloria al Señor. El tema de esta mañana le puse como título, conociendo a mi adversario, conociendo a mi enemigo. ¿Cuántos sabían que tienen un enemigo? ¿Cierto? Y algunas veces en nuestra vida pasamos situaciones emocionales complicadas, difíciles, porque la vida es hermosa, la vida es bella, la vida es hermosa, pero algunas veces no es fácil cuando enfrentamos dificultades o tenemos que tomar decisiones. Llegamos a puntos o momentos en nuestra vida donde no sabemos qué hacer ante decisiones importantes. ¿A cuánto les ha pasado? Llegamos a esos momentos donde queremos escuchar la voz de Dios. ¿A cuánto les ha pasado? A todos, ¿cierto? Llegamos a un punto donde, Señor, háblame, Señor, quiero escuchar tu voz. ¿Qué es lo que debo hacer ante aquella situación, ante aquel problema? Nos ha pasado muchas veces, iglesia, pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para identificar la voz de Dios de entre los demás? Porque justamente en esos momentos donde queremos escuchar la voz de Dios, comenzamos a abrir el oído y comenzar a escuchar cuanta voces llegue, ¿verdad? La del vecino, la del compañero del trabajo, la de la abuela, la tía. Abrimos el oído a todo aquello, según nosotros, para escuchar la voz de Dios. Pero debemos tener mucho cuidado, iglesia, porque, como les decía, tenemos un enemigo, tenemos un adversario. Y no solamente lo tenemos, sino que es especialista en algo que debemos tener cuidado. Porque así como andamos buscando escuchar la voz de Dios, podemos escuchar una voz que sea falsa, que se parezca a la voz de Dios. Pero ¿cómo logramos identificarlo? Antes quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, 45. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. San Juan capítulo 8, versículo 42 y 45. En este texto bíblico, Jesús tiene una discusión con los judíos de aquella época, que lo seguían y por supuesto querían matarlo. Querían ver alguna manera, alguna forma de verlo fallar a él. Y vemos acá en el versículo 42 donde Jesús les dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué dice? Me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? En el 44 Jesús es tajante y dice,
Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque ¿cómo es? Mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira. Wow. Entonces vemos, iglesia, que estamos expuestos a, entre las voces que escuchemos por ahí, escuchemos la voz de nuestro adversario, de nuestro enemigo, y ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, quiero que lo veamos también, para ir identificando claramente quién es ese adversario que la Biblia nos enseña. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Cuando lo tiene, me hago un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda muy buena gente en la calle buscando hacer amigos. Dice eso. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león, no el de la liga, ¿verdad? Como león rugiente, viendo a quién devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces vemos, iglesia, que nuestro adversario, claramente la Biblia nos dice que es el diablo, y que éste anda como león rugiente viendo a quién devorar. No sé si ustedes podrán imaginárselo, ¿verdad? Ver un león, los que han visto, ¿verdad?, las películas o de África y todo, ¿verdad? Ver ese león, el rey de la selva, ¿verdad? Cuando él abre su boca, wow, tiene fuerza, tiene poder, ¿no? Y lo peor es que una mordida de un león, papá, usted no se soltó de ahí por nada. Pero vemos la Biblia cómo lo relaciona a un león, y que anda viendo a quién devorar. Ahora, identificando claramente quién es nuestro enemigo, nuestro adversario no es mi vecino, nuestro adversario no es mi esposo o mi esposa, mi hermano o de pronto mi familia. Claramente la Biblia nos enseña que tenemos alguien que está velando, está buscando cualquier puertita abierta que usted le abra. Mucho cuidado. Él está esperando cualquier descuido suyo, cualquier puerta, cualquier centímetro que usted le abra para hacer aquí, ¡pum! Se le metió hasta la cocina, como dicen por ahí. ¿Y quiénes si están en su casa y ven que un león anda alrededor de su casa, qué hace usted? Cierra la puerta, ¿cierto? Cierra las ventanas, para la mesa, la pone encima de la puerta. ¿Por qué? Porque no quiere que se le meta el león, ¿cierto? Porque anda buscando a quién devorar, anda con hambre, anda sediento. Entonces tenemos que cerrar esa puerta. Y vemos cómo nos dice su palabra que tenemos que ser sobrios y velad. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que tenemos que estar conscientes de que tenemos un enemigo y que él anda buscando la mínima oportunidad para destruirnos, y debemos estar atentos. Nos dice ese versículo también que debemos resistir firmes en la fe. ¿En cuál fe? En la palabra, en la fe en el Señor Jesucristo, en sus enseñanzas, de lo que Él me dice. Debemos estar firmes en la fe. ¿Para qué? Para poder combatir. Vamos identificando, iglesia, que Él es padre de mentira. Es un mentiroso. El enemigo es un especialista en mentirnos,
es un especialista en engañarnos, es un especialista en buscar la manera de cómo le abrimos esa puerta para que Él entre y haga lo que Él quiera. Crea falacias, que son mentiras que parecen verdad. Ójolo, cuidado. O de pronto son verdades a medias que al final son mentiras. Ojo el cuidado que hay que tener. Muchas veces pensamos que coquetear con un león rugiente no pasa nada. Tenemos que tener cuidado y debemos conocer sus movimientos, debemos estar atentos. Otra manera de engaño es cuando somos tentados. Estamos expuestos, vivimos en esta tierra y estamos expuestos a ser tentados. El mismo Jesús en Mateo capítulo 4 versículo 11, Él mismo fue tentado por el diablo. Ahora, ¿seremos tentados nosotros todos los días? Él va a buscar tentarnos. ¿Para qué? Para engañarnos. Quiero que lo leamos. Vamos a recordar Mateo capítulo 4 versículo 11. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén. Lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. ¿Lo tenemos? Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: ¿qué dijo él? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra. Jesús le volvió a repetir: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y el insistente de nuevo otra vez le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré. Tentador, ¿no? Algunas veces nos ofrecen, ¿verdad? Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque de nuevo vuelve a decir: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Wow. El mismo Jesús, en su humanidad también como hombre que Él era, fue tentado, porque vemos que Él tenía hambre, había estado ayunando y Él tenía esa necesidad, tenía hambre. Fue por ahí donde el diablo vio una puerta abierta, primer puerta abierta. Fue atacado por la duda. Cuando usted comienza a dudar de algo, dudar de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de la iglesia, de todo, comienzas a abrir una puerta poco a poco. ¿Para qué? Para que el diablo se meta por ahí también. Fue atacado por la duda, donde le dijo: si eres el Hijo de Dios. Entonces vemos que fue atacado por medio de la duda, nos puso a dudar, lo puso a exaltarse al mismo también. Y como cuarto, quiso que él buscara la gloria de este mundo antes que la gloria de Dios. Muchas veces, iglesia, nos pasa igual. Intercambiamos la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el aplauso del mundo, por lo que nos ofrece el mundo, por las vanidades de esta vida. Muchas veces intercambiamos la gloria de Dios y ponemos abajo valores importantes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque fuimos tentados.
Ya sabemos quién es el especialista en tentación, el diablo. Él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Ahora, ¿cómo logramos defendernos de nuestro adversario y conocer cómo trabaja? Vemos cómo Jesús, cuando fue tentado en ese momento, ¿qué hizo él? Repitió una frase y él decía: escrito está. ¿Cuál fue el arma de Jesús? La palabra. Pero ¿qué pasaba con Jesús? La dominaba. Él sabía los textos bíblicos, él sabía lo que decía la palabra. Por lo tanto, ¿qué hizo el diablo? Tuvo que huir. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús estaba firme, parado en lo que era la palabra. Jesús conocía las escrituras. Y esa es la importancia, iglesia. Una de las maneras como nosotros podemos identificar los planes del diablo o conocer aquellas voces en aquellos momentos difíciles que estamos pasando, en aquellos momentos que tenemos que tomar una decisión clave en nuestra vida, iglesia, cuando tenemos que decidir sobre blanco o negro, sobre azul o rojo, sobre la Liga o Saprissa. No, mentira, eso no. Cuando tenemos que decidir en nuestra vida, no tenemos que basarnos en nuestras emociones, en cómo me siento, qué creo que es, qué creo que cómo sería mejor mi vida, cómo sería mi vida de tal manera. Es que aquel muchacho me ofreció el cielo y la tierra. Ay, es que aquella muchacha es más bonita que mi esposa. Ay, es que aquella muchacha tiene 25 y la mía tiene 50, ¿verdad? Ah, es que aquella muchacha me habla bonito. Aquella muchacha me trae almuerzo al trabajo. Aquella muchacha me pregunta cómo estoy, ¿verdad? Cierto, suena tentador. Pero ¿qué debemos hacer, iglesia? Entonces, en esos momentos tenemos que recordar que dice la palabra ante cualquier decisión que queramos tomar. No en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nuestras emociones pueden ser engañosas. Nuestras emociones pueden ser movidas también por el mismo diablo, el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque él anda buscando destruirte. Él anda buscando que usted le abra así una endija de esa puerta. Cuando se dio cuenta, se le metió y aténgase las consecuencias, ¿verdad? Usted se imagina un león en su casa, te va a despedazar, ¿cierto? Te va a comer vivo o viva. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Salmo 119, versículo 105, quiero que lo leamos en esta mañana. Salmo 119, versículo 105. ¿Lo tenemos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra, iglesia, la que siempre nos va a guiar, nos va a dar las pautas. Y Dios es tan maravilloso que Él nos dejó todo escrito acá. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos las armas y podamos tomar decisiones correctas, no equivocarnos, porque no queremos ser presa del enemigo, no queremos ser presa del adversario. Ahí mismo en el Salmo 119, quiero que leamos desde el versículo 1, porque este texto es hermoso. Lo vamos a leer del 1 al 16. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. No sería yo avergonzado cuando guardamos su palabra, amén. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus juicios, tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. El versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme, iglesia, que ese sea nuestro deseo,
dígaselo en esta mañana. No nos dejes desviarnos, Señor, de tus mandamientos, y en que en nuestro corazón hemos guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos, ¿qué dice la palabra? Meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no olvidaré de tus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Una de las áreas que más golpea duramente el enemigo es en nuestras emociones y en los estados de ánimo. Mucho cuidado. Esa es una de las puertas abiertas donde el enemigo más trabaja en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque él es especialista en qué, en destruirnos. Y cuando nos desanimamos, cuando andamos caídos, cuando andamos achicopalados, como dicen por ahí, ¿verdad? Cuando andamos así, sin ganas, sin fuerzas, es cuando el enemigo viene con tentación, ¿verdad? ¿Se acuerda Jesús? Tenía 40 días de no haber comido nada. Entonces esos momentos donde usted se siente que anda en momentos de flaqueza, en momentos de debilidad, en momentos de desánimo, cuando nos sentimos abatidos por algo, es cuando el enemigo comienza a hablarte. Mira, ¿y por qué no te tomas una birrilla allá en aquel bar? Ahí te levanta el ánimo, ¿verdad? Mira, ¿por qué no te fumas un cigarrillo allá en la plaza? Ahí sí te relajas, ¿verdad? Una frase que escuché, ¿verdad? Mi hijo me contó que en la universidad donde está, el 100%, si no es que 90, 100% de los jóvenes consumen marihuana. Qué duro, ¿no? ¿Y saben por qué dicen? Es para el estrés del estudio. Es que estamos tan estresados estudiando, entonces la marihuana nos relaja. ¿Qué es eso? Una mentira, una falacia del diablo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ellos necesitan conocer y entender que tienen un enemigo que anda buscando a quien devorar. Quien dice que la marihuana es bueno, no va a ser bueno jamás y nunca, porque es un efecto que va provocando en el cuerpo. Por ahí dicen estudios que inclusive daña las células cerebrales. Ese relajamiento que dice es que comienzan a apagar, ¿verdad? Arelis lo sabe. Entonces, el diablo está usando algo que supuestamente es bueno como si fuera bueno. Me estoy explicando, me explico. Algo que es malo como si fuera bueno, y ese es el cuidado que tenemos que tener. Entonces, se están aprovechando de una situación de pronto de cansancio, de estrés, lo que sea, para decir, consumí marihuana. El diablo, le metió un gol por detrás a alguien y ya anduvo diciendo que la marihuana era buena. Y ahí es buena para el que la vende, ¿ah? El que la está vendiendo es el que está haciendo la plata a costilla de un engaño, engañando a la juventud, y no se están dando cuenta. Ahí mismo en Salmo 119, quiero que leamos el versículo 25 y 35. Cuando lo tienen me dicen amén. Dice así: David estaba pasando algún momento difícil, él estaba abatido. Vemos acá el versículo 25, dice: abatida está, hasta el polvo está mi alma. Pero ¿qué dice David? Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma ¿de qué? De ansiedad, dice. David padeció ansiedad. Susténtame según tu palabra, aparta de mí el camino de la mentira. ¿Por qué? Probablemente en esa situación de tristeza que él estaba abatido, ahí estaba el diablo atrás. Mira, quítate la vida. Mira, vaya a hacer lo malo. Deja de creer en Dios, ya no confía en Dios. Vea cómo estás.
Aparta de mí el camino a la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. ¿Cuántos escogen el camino de la verdad? Amén. He puesto tus juicios delante de mí y me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Entonces vemos, iglesia, que hacía David, el hombre que era un jovencito conforme al corazón de Dios. ¿En qué se refugiaba él? Se refugiaba en los amigos que no le convenían, se refugiaba en los que no creían en él, en los que le daban un consejo contrario. David se refugiaba en la palabra del Señor. Qué bendición. Es una urgencia, iglesia, prioridad, meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque cuando meditamos en la palabra nos ayuda a filtrar nuestros pensamientos. Cuando usted está pasando una situación difícil y usted medita en la palabra es ese filtro de nuestros pensamientos. Cuando usted está pensando algo y la palabra dice lo contrario, ¿qué vas a hacer? Te pregunto. Cuando la palabra te dice que debes perdonar y no perdonas, estás en contra de la palabra del Señor. ¿Me estoy explicando? Tenemos que obedecer y acatar lo que el Señor nos está diciendo. Nos ayuda a diferenciar la voz de Dios, porque la voz de Dios nunca será distinta a su palabra. Número uno, cuando usted quiere identificar la voz de Dios, Dios nunca te va a decir algo que no está en su palabra. ¿Cuántos me van siguiendo? O que sea distinto a lo que ya está escrito. Nos ayuda a identificar mentiras o verdades a medias. Y podemos identificar las estrategias de nuestro adversario. ¿Para qué? Para poder resistirlo. Esa es la bendición, iglesia. Cuando usted conoce la palabra y cuando usted medita en la palabra, usted va a poder resistirlo y salir adelante. Hay una frase muy conocida que se repite mucho: los ¿quién te dijo? Muy común, ¿cierto? Los famosos ¿quién te dijo, verdad? ¿Quién te dijo que probar el licor es malo? Muchos que están allá en un parque o en una plaza con goma, viviendo como un chichero, en algún momento desearon no haber probado el licor. ¿Cuánto me van siguiendo? Igualmente, ¿quién te dijo que fumar es malo? Ni en la Biblia está, ¿verdad? Por ahí algunos han dicho, ¿cierto? ¿Quién dice que fumar es malo? Dígame cuál versículo lo dice. Pero todo aquello que daña nuestro cuerpo no nos conviene. Amén. ¿Quién te dijo que la droga es mala? ¿Quién te dijo que el divorcio es malo? Por ahí, muy frecuente de pronto. ¿Quién te dijo que te puedes casar 20 veces y divorciar 20 veces? ¿Quién te dijo que era malo eso? ¿Quién te dijo que enojarse es malo? ¿Quién te dijo que dejar hijos botados es malo? ¿Quién te dijo que no congregarse es malo? Ahora, esos famosos ¿quién te dijo? Es verdad, la lista se puede extender hasta donde usted quiera, ¿cierto? Pero ¿qué es eso? Son mentiras del diablo para hacerte fallar, ¿cierto? Vemos como Adán y Eva, ellos vivían en el paraíso. ¿Y qué llegó la serpiente? Le dijo: con que Dios te dijo que no podías comer del fruto, ¿cierto? Ahí fue el primer te dijo, ¿verdad? Que sucedió cuando el enemigo nos tentó. De pronto para ese momento para Eva no le parecía malo. No, sí, pero tiene razón lo que dice. Dice: podremos conocer del bien y del mal, seremos sabios igual que Dios. Qué halago, qué tentador, ¿no? Por eso fue que fallaron. Por eso fue que pensaron que lo que le estaban diciendo era algo bueno, pero al final iba a significar que iban a perder la comunión y la relación
con Dios. Ahora algo tan simple, iglesia, tan simple y que nos pasa a todos nos ha pasado, y Frank estuvo hablando un poco sobre eso el domingo pasado. El enojo. ¿Cuántos no se han enojado? A nadie se ha enojado. ¿Cuántos se han enojado aquí? Todos nos hemos enojado en algún momento, con quien sea, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con un hermano, con un pastor, con quien sea nos hemos enojado. De pronto es normal porque es parte de nuevo de esa emoción. Pues sin embargo, la palabra nos reta y nos habla de que si podemos enojarnos o podemos permanecer en el enojo. Ese es el problema, porque algo no nos puede gustar en el momento, ¿cierto? Somos humanos, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar después en su corazón con eso que usted tiene ahí, con ese sentimiento? ¿Por qué? Porque si usted sigue con ese enojo en su corazón, usted le va a abrir puertas. ¿A quién? Al león que anda rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, y comienza, ¿no? Parte del versículo que nos hablaba Fran el día domingo, quiero que lo leamos. Mateo capítulo 5, del 21 al 24. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera, Jesús va más allá, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y va más allá en el versículo 23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primeramente con tu hermano, y entonces ven y presenta la ofrenda. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Jesús está a favor de que estemos enemistados, de que estemos enojados? ¿Por qué? Porque Él sabe que es una puerta terrible que podemos abrir para que el enemigo comience a trabajar en nuestras emociones, comienza a trabajar en nuestros corazones. Romanos capítulo 12, versículo 17 y 18, quiero que lo veamos. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de algunos hombres o algunas personas, no, de todos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Vemos cómo Dios realmente está interesado y está preocupado en que nosotros tengamos una buena relación entre todos. ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Por qué? Porque Él es especialista en destruir vidas. Él anda buscando cómo destruirte, cómo acabar contigo, y esas son las estrategias que Él utiliza. ¿Cuál es el plan de nuestro adversario? Número 1, distraernos. 2, apartarnos del propósito de Dios. Que desviemos la mirada o nos desenfoquemos, alejarnos de Dios, destruirnos a nosotros, nuestras familias y hasta las próximas generaciones, ¿verdad? Y hacernos caer de la gracia de Dios. Cuando le abrimos la puerta, iglesia, de nuevo al adversario, él ingresa suavecito, ¿verdad? Poco a poco, hasta que llega a acabar
con nosotros si se lo permitimos. Al final, iglesia, no podemos descuidar una salvación tan grande que tenemos en Él. Creo que lo más doloroso, la pérdida más grande que usted te saquean las cuentas, te dejan en la calle, ¿verdad? La maldad está aumentando. ¿Y qué dice la palabra? Tenemos que velar, estar atentos y reconocer los tiempos en donde estamos. La insensibilidad entre los seres humanos, iglesia, yo no sé qué es lo que está pasando, pero parece que las personas están dormidas hoy en día. No quieren congregarse, no quieren orar, no quieren leer la palabra. Algo está pasando. ¿Y sabe qué es, iglesia? Que el novio ya viene. Nuestro Salvador ya viene. Pero tenemos que perseverar, no en el mundo, sino en Él, en sus enseñanzas, en lo que Él nos manda, en saber identificar la voz del Señor. Es curioso porque Pablo, cuando le escribe una carta de Timoteo, le advierte Pablo a Timoteo y le dice: ten cuidado de los hombres de aquellos días. Y está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 17. Quiero que lo leamos, porque tenemos que estar alerta, iglesia. Yo no sé qué Pablo se imaginó en aquel momento, ¿verdad? Pero casi que Dios le estaba dando una radiografía del ser humano del 2024. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Dice: carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos muy buenos, peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento a la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, iglesia, versículo 10, vemos como Pablo le recalca a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de bien en bien, no, de mal en peor. Dice que irán engañando y siendo engañados. El versículo 14, iglesia, eso es para nosotros. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, iglesia, qué bendición, nos puede hacer sabios para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Vemos cómo de nuevo Pablo vuelve a caer, que veremos todo eso en la humanidad, veremos todo eso en la vida del hombre. Cierto que es idéntico a lo que está pasando ahora, ¿o me equivoco? Es exactamente el tipo de ser humano que estamos viviendo hoy en día. Pero vemos cómo Él nos dice en el 15: y que desde la niñez has sabido
las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esa debe ser nuestra guía. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en el capítulo 4 dice, sigue diciendo Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y que nos dice en el versículo 2, que prediques la palabra, porque eso es lo que puede traer salvación al mundo hoy en día, iglesia. Solamente la palabra del Señor puede traer esperanza, puede traer luz. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, iglesia. Vemos cómo Pablo le estaba dando la descripción a Timoteo de cómo iba a ser el ser humano en aquella época, claramente, pero él también le da una salida, y la salida que siempre ha permanecido. ¿Y cuál ha sido? La palabra. La palabra va a ser siempre, así como leímos en Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra, versículo a nuestro camino, lo que nos guía a nuestro caminar, nuestra lámpara, iglesia. ¿Qué va a hacer en los momentos difíciles? ¿Cuál voz va a escuchar? En los momentos de duda, porque ya sabemos que el enemigo es especialista en poner duda en nuestros corazones. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voz va a escuchar? ¿Va a escuchar la voz de Dios o va a escuchar lo que sus emociones le dicen? ¿Cuál nos va a llevar a no apartarnos de Dios? La que está en su palabra. No lo que yo le diga, no lo que hermano le diga o el otro le diga. Su guía va a ser siempre su palabra. Nunca se aparte de ella, iglesia. ¿Por qué? Porque no es jugando. Muchos han dicho que el diablo es mitología, que no es real, que no existe. No le hagáis caso, no. Eso es invento de los cristianos para tener engañado a la gente en la iglesia. ¿Cuántos han escuchado eso? Iglesia, pero el adversario anda como león rugiente viendo a quién devorar. Ahora yo les pregunto, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a procurar cerrar la puerta? ¿Vas a procurar decir no, de ahora en adelante yo caminaré en obediencia a su palabra? ¿Se acuerdan a David en el Salmo 19? ¿Qué decía? Abatida está mi alma, estaba afligido, estaba triste, pero ¿qué él hacía? Se refugiaba en la palabra. No solamente se refugiaba, sino cumplía los mandamientos que el Señor ya mandaba por medio de su palabra. Iglesia, nuestro llamado en estos tiempos es conocer la palabra. Lea la palabra, Señor, lea la Biblia. Hermano que nos visita en esta mañana, por ahí habían mandado un video el pastor de todos los beneficios que trae leer la palabra. ¿Cuántos lo vieron? Un video que el pastor había mandado por el grupo, donde dependiendo de cuántas veces usted la lea, su vida iba siendo transformada. Comenzaba a tener más fe, más confianza, comenzaba a vivir más con gozo, a tener más propósito en su vida cuando conocemos la palabra. Orar constantemente, no dejar de congregarse, iglesia, no lo hagan, no lo permita. Que podamos anunciar a Cristo a otros, iglesia. Que nuestra boca no calle cuando tengamos que compartir su palabra. ¿Por qué? Porque allá el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y que podamos, iglesia, anhelar ser llenos del Espíritu Santo y que sea Él
por medio de cada uno de nosotros, convenza al mundo de pecado y juicio. Solamente por Él, iglesia. Esta palabra se la dejo, iglesia. ¿Qué va a hacer usted con ella? Usted decide. Pero tenemos un adversario. No es su esposo, no es su esposa, no es su vecino, no es su compañero, no es su compañero de trabajo, no es su hermano de la iglesia, no es el pastor, no es su mamá, no es su tío, no es su abuelo. Tenemos un adversario y se llama el diablo, se llama el enemigo, y tenemos que tener mucho cuidado y conocer sus estrategias, porque él anda buscando a quien devorar. Amén. Pero tenemos esperanza en Cristo. Su palabra dice: mayor, ¿qué dice esa palabra? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, iglesia. ¿Por qué no le dan aplauso al Señor en esta mañana? Vamos a orar. Vamos a orar para quedar despedidos. Y si usted necesita reconciliarse con Dios en esta mañana, si usted necesita, así como dice aquel versículo, de estar en paz con todos, iglesia, ¿qué nos cuesta? ¿Por qué es tan difícil estar en paz con todos? Que podamos entregarnos a Él. Amén. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Dios. Señor, que podamos permanecer, Señor, en tu palabra, permanecer en tus caminos, Señor. Que no nos apartemos, Señor Jesús, nunca de tus propósitos, Señor. Que no nos apartemos de tu voluntad, Señor. Que no nos apartemos de tus caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y a conocerte cada día más, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Que podamos reconocerte, Señor, en cada uno de nuestros caminos, Señor. No te apartes, Señor, de nosotros. No apartes de nosotros tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor. Y ábrenos, Señor Jesús, nuestro oído, Padre, para entender tu palabra, para conocer tu palabra, Señor, y meditar tu palabra, Señor, y vivir según tu palabra, Señor, toda mi vida, Dios. Señor, te entrego, Señor, esta iglesia en tus manos, Señor, te entrego nuestras vidas en tus manos, Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén. Que Dios los bendiga, iglesia.